como último tema de esta unidad de campos magnetostáticos, lo único que queda por ver es lo que se conoce como la densidad de flujo magnético. La densidad de flujo magnético que está definida como una B, que es un mu sub 0 por la intensidad de campo magnético. ¿Sí? Este mu sub 0 es la permeabilidad magnética en el vacío. La permeabilidad magnética en el vacío, y tiene un valor mu sub 0 de 4pi por 10 a la menos 7, no sé qué, no se entiende aquí bien, por 10 a la menos 7 henrios sobre metro. Bueno, lo importante que hay que entender de este concepto del flujo magnético es que es diferente de la densidad de flujo magnético. La densidad de flujo magnético es diferente al flujo. ¿Por qué? Porque la ecuación del flujo, que es phi, que se llamaba psi, ¿sí? Es igual el flujo, este es flujo, es igual a la integral de superficie del flujo magnético por el ds. Esa es nuestra, y está dada en Webers. Estos son Webers. Y bueno, lo que digamos que lo que nos indica, bueno, aquí las unidades del flujo magnético, no, de la densidad de flujo magnético, que es la B, están dadas en Weber sobre metro cuadrado. Bueno, la digamos aplicación del flujo magnético, pues además de todo la parte matemática, tiene un concepto que es el siguiente. Cuando nosotros estamos hablando de campos eléctricos de carga, teníamos unas cargas positivas y sabíamos que estas cargas positivas nos irradiaban, ¿no? Si era positiva, irradia hacia afuera, líneas o de fuerza, o también podríamos decir que de campo eléctrico, ¿no? Hacia afuera. Si estas cargas eran negativas, Q era negativa, entonces las líneas de fuerza o de campo se irradiaban hacia adentro, ¿no? de la carga. Si teníamos dos cargas, bueno, pero esta carga puntual que está acá positiva y esta carga puntual que está acá negativa pueden existir por sí solas sin necesitar, o sea, ellas irradian estas líneas de fuerza solas. O sea, a esto se le llama, cuando están solas, se le llama monopolo eléctrico. Monopolo eléctrico, que puede ser positivo o puede ser negativo. Cuando tenemos una carga positiva acá y una carga negativa acá, entonces las líneas de fuerza van así, ¿no? De la positiva a la negativa. Así. De la positiva a la negativa. Y si tenemos dos cargas positivas, pues ambas van saliendo y como que se repelen entre ellas. Pero aquí en el caso de campos magnéticos, si yo tengo un imán, que es un elemento que irradia magnetismo, campo magnético, los imanes tienen un polo norte y un polo sur, y las líneas siempre van del norte al sur, las líneas del norte al sur, así, ¿no? Así. Y si yo dividiera este imán, por ejemplo, mi imán original es un imán así,
tengo, bueno, voy a poner el norte acá y el sur acá, mi imán grande que va en las líneas de norte a sur, de norte a sur. Si yo divido este imán en dos, ¿qué pasa? Lo divido así, que cada división del imán va a generar su propio norte, su propio norte y su propio sur, su propio norte y su propio sur, y va a tener también, cada división va a tener sus líneas del campo magnético hacia el de norte a sur. Si yo divido y divido, entre más divida y más divida y más divida y más divida, esas pequeñas divisiones igual van a seguir teniendo norte y sur, norte y sur, norte y sur, ¿sí? Es decir, que voy a poner en horizontal el imán. Tengo aquí el norte y aquí tengo el sur, que siempre en cargas magnéticas, en flujos de corriente y cargas magnéticas, todas estas son líneas de campo magnético, siempre la sumatoria total de flujo va a ser igual a cero, ¿sí? Y bueno, esto es un concepto importante porque de aquí se deriva una ecuación de Maxwell, y este concepto, que a pesar que en cargas eléctricas existe un monopolo eléctrico, en cargas magnéticas no existe monopolo magnético. No existe un monopolo magnético, porque cada vez que nosotros intentemos dividir ese imán o esa carga magnética, siempre el resultado va a ser que cada división va a tener un norte y un sur, o sea, van a tener polos de diferente, con signo contrario. Entonces, al final tenemos, ya visto este concepto desde el punto de vista matemático, vamos a tener que, como vimos, que la densidad de flujo magnético es la integral cerrada de superficie, va a ser igual a cero, ¿sí? Y a esto se le llama ley de conservación. Ley de conservación del flujo magnético. Ley de conservación del flujo magnético, en donde tenemos que la integral de superficie de la densidad de flujo magnético por el ds es igual a la integral de volumen de la divergencia de B por el dB. Esto se parece un poco a cuando vimos la ley de Gauss para campos eléctricos, y sí, esta ley de conservación del flujo magnético también se le llama como la ley de Gauss para campos magnéticos. Para campos magnéticos. Ahí no alcanzó a caber la palabra. Y esto que está acá nos dice que como debe dar cero, este lado de la ecuación da cero, este también debe dar cero, y para que dé cero, entonces la divergencia de la densidad de flujo magnético debe dar cero. Y esta es nuestra cuarta ecuación de Maxwell. Es la forma diferencial, y esta es la forma integral. Esto, vamos a hacer un resumen de las cuatro ecuaciones de Maxwell para cerrar esta unidad. Tenemos en primer lugar que la divergencia
de la densidad de campo eléctrico es igual a ρ de B. Esta es la forma diferencial integral, y aquí el concepto. La forma integral de esta ecuación, de la primera ecuación de Maxwell que vimos, es la integral de superficie de la densidad de campo eléctrico por el ds por que es igual al ρ de B, la integral de volumen de ρ de B por el dB. Y esto es el concepto, no es la ley de Gauss. Es la ley de Gauss. La segunda, que es la que acabamos, la que digamos que en un orden, divergencia y la divergencia. La divergencia de la densidad de flujo magnético es igual a 0, es la forma diferencial. La forma integral es ρ de B, la integral de superficie de la densidad de flujo magnético por el ds igual a 0. Nos dice lo que significa es la inexistencia de monopolo magnético. La inexistencia de monopolo magnético. La tercera es que el rotacional del campo eléctrico es igual a 0, es la forma diferencial. La forma integral nos dice que la integral cerrada de línea del campo eléctrico por el dl es igual a 0. Que es lo que, si recordamos, nos dice esto, lo que nos indica es que el campo eléctrico es conservativo. Y la cuarta es que el rotacional del campo magnético es igual a la densidad de corriente. La forma diferencial, la forma integral es que la integral del campo magnético por el dl, la integral de línea, es igual a la integral de superficie de la densidad de corriente por el ds, y es la ley de Ampère. Con esto ya terminamos la unidad de campos magnetostáticos. Si viéramos los temas de la electrodinámica y magnetodinámica, estas 4 ecuaciones se siguen cumpliendo, pero tienen algunas variaciones donde se tienen en cuenta pues los fenómenos que agregan los movimientos físicos, los movimientos dinámicos en el mundo físico, en estos campos eléctricos y magnéticos. Pero nosotros lo vamos a dejar hasta este punto.